Bueno, entonces, como les comentaba, el tema de hoy es determinar fuerzas en arreglos de pernos que tienen una configuración asimétrica. Entonces, en este caso nosotros podemos ver que esta es una placa, puede ser una placa, también puede ser una viga, puede ser que acá esté la columna, aquí entre estas dos líneas, la columna, y acá está puesta la viga, y lleva pues 5 pernos. Estos pernos, como ustedes pueden ver, están en un arreglo que no es el mismo para la fila de arriba como con la fila de abajo, tienen diferentes distancias, y por esto la fuerza que se da en cada uno de estos pernos debido a este momento, a esta fuerza, perdón, la reacción va a ser diferente en cada uno. Aparte que nosotros ya sabemos que ahí se está generando un momento. Entonces lo vamos a marcar aquí. Aquí tenemos el momento. Bueno, en realidad el momento debido a esta fuerza es hacia en sentido horario, y nosotros antihorario tenemos la reacción de ese momento. Asimismo tenemos la reacción de la fuerza de las 500 libras que tenemos ahí, sería esta. Vamos a poner como R, que va a ser igual, nosotros vamos a trabajarlo como F1. Entonces ahí ya tenemos la reacción y el momento. Para trabajar estos problemas, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar el centroide de esta figura. Con el centroide después nosotros vamos a proceder a calcular la reacción y el momento en el centroide. Estos que yo estoy poniendo acá, yo acá solo puse un ejemplo que en el medio, pero en realidad ellos están siendo aplicados en el centroide de la figura. Entonces vamos a proceder con eso. Acá vamos a poner calcular centroide. A ver, no me parece, puede escribir acá ya. Acá. Bueno, determinar centroide del perfil o elemento, podemos poner. Entonces, para determinar el centroide nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y' va a ser igual a la sumatoria. Lo vamos a poner acá no poner el signo, la sumatoria del área sub i por la coordenada en x sub i de cada perno entre sumatoria de las áreas, o sea, del área sub i de cada perno. Entonces vamos a tener que y' va a ser igual a para la coordenada en y, entonces nosotros vamos a tener que el área 1 por x1 más el área 2 por x2 y todo esto entre el área 1 más el área 2. Esta vez la voy a escribir toda la fórmula, pero ya para la siguiente coordenada ya no.
Ok, entonces esta va a ser la fórmula para la coordenada en Y del centroide. Entonces esto vamos a tener acá que Y' va a ser igual a, vamos a ver qué valores son. El área, nosotros vamos a definir que el área es 1 para todos los pernos, porque en este caso no es significativa que nosotros calculemos el área. Entonces es suficiente con que nosotros determinemos que es 1 para todos, pero tendríamos que, o sea, estamos suponiendo que todos los pernos son el mismo. Entonces vamos a tener 1 por la coordenada x1. Entonces, vamos a aclarar que el perno 1 va a ser este que está acá. De hecho, le voy a poner acá que este va a ser perno 1, pero después en los cálculos lo vamos a trabajar como A. Entonces este va a ser perno 2 o el perno B. Este va a ser el perno C. Este va a ser D. Y este va a ser E. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para 1, nosotros necesitamos la distancia que está desde, vamos a tomar referencia como esta línea que está acá, que sería la izquierda del perfil de la viga. Entonces desde acá vamos a tener que el centro de ese perno está a 2. Vamos a omitir las unidades también, pero estamos trabajando en pulgadas. Todas las unidades del dibujo están dadas en pulgadas y la fuerza en libras. Entonces tenemos 1 por 2 más 1 por la distancia de 2 sería 5 más 1 por la distancia 3 sería 8 más la distancia 4 sería 3.5 más la distancia en 5 sería 6.5, y todo esto entre la sumatoria de las áreas, que sería sumar 5 veces 1, y entonces acá tenemos que esto nos da, si ustedes pueden irlo haciendo en la calculadora, haciéndolo en la calculadora también, yo pues acá ya lo tengo, pero también lo voy a volver a hacer. Vamos a poner acá pulgadas. Entonces ya encontramos la coordenada en Y del centroide. Eso significa que realmente lo que nosotros encontramos acá es esta cota de acá. Vamos a poner por acá 5. Entonces eso nos está diciendo que nosotros tenemos aquí tenemos nuestro eje Y', y pues ahora vamos a encontrar nuestro eje X', que iría acá. Vamos a poner acá X' va a ser igual a
ahora vamos a tener la misma fórmula que está acá, que sería la sumatoria de las áreas I por Y sub I. Ahora vamos a utilizar la coordenada de en Y de cada uno de los pernos entre la sumatoria de las áreas siempre. Entonces ya esta fórmula que está acá pues no la voy a volver a copiar, es la misma fórmula, simplemente vamos a poner los valores. Entonces tendríamos 1 por, vamos a ver acá, tendríamos para el perno A sería 1 por, tomando de referencia en este caso la arista de abajo. Entonces tenemos 1.5 más 5, 6.5, más 1 por 6.5 también para el perno B, más 1 por 6.5 también para el perno C, más 1 por 1.5 para el perno D, es esta, tenemos la distancia de acá a acá, más 1 por 1.5 para el otro perno, y todo esto entre 5 nos da igual a 4.5. entonces igual ustedes pueden corroborar ese dato ahí, 4.5 pulgadas. Ok, entonces nosotros ya ubicamos lo que es nuestro centroide. Lo tenemos acá. Acá tenemos ambas cotas. Y ahora vamos, el siguiente paso es calcular las reacciones, tanto de la fuerza como la reacción del momento en el centroide de la figura. Entonces, ¿por qué digo que se multiplicaba por 1? Disculpe, no presté atención en esa parte. vamos a multiplicar por 1 porque vamos a asumir, en este caso no es relevante el área de cada perno para calcular el centroide. Entonces vamos a asumir que todas las áreas son 1. Entonces por eso lo hacemos así. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer ahora, como les decía, es calcular las reacciones. Para calcular las reacciones, entonces lo vamos a hacer en el centroide. Entonces vamos a poner acá, calcular reacciones en el centroide. Entonces lo primero va a ser, vamos a hacer lo que es una sumatoria de fuerzas en Y para determinar la reacción debido a la fuerza de 500. Entonces vamos a tener, pues no voy a poner los símbolos y eso porque ustedes ya saben, reacción suponiendo positivo hacia arriba, tenemos que la reacción va hacia arriba menos la fuerza de 500 libras fuerza, va a ser igual a 0. Por tanto tenemos que la reacción va a ser igual a 500 libras fuerza. Ahora procedemos a calcular el momento. Para el momento tenemos que el momento, suponiendo positivo contrarreloj, tenemos el momento menos 500 por 30. Entonces ahora, ¿por qué por 30? Acá nosotros tenemos que la distancia desde la fuerza hasta esta arista de acá es 25 y obtuvimos que el centroide está a 5 desde esta arista hacia acá, o sea que tenemos 5 desde el centroide hasta la arista inicial. Entonces 25 más los 5 tenemos 30. Entonces tendríamos aquí menos 500 por 30 pulgadas, que sería la distancia de la fuerza hasta el centroide, igual a 0. Entonces tendríamos que el momento va a ser igual a 15.000.
libra fuerza por pulgada. Entonces ya determinamos lo que son las reacciones en el centroide. Y ahora, como ustedes se recuerdan de lo que veníamos trabajando, necesitamos calcular dos fuerzas. Necesitamos la fuerza debida a la carga y la fuerza debida al momento. Entonces la fuerza debida a la carga es sencillo, va a ser F1 y la vamos a calcular como la veníamos calculando en los ejercicios anteriores. La vamos a distribuir en cada perno. Entonces vamos a poner acá distribuir la reacción en cada perno. Y con eso tendríamos, haciendo sumatoria de fuerzas, igual a 0. Entonces vamos a tener que menos 5 F1, F1 más la reacción va a ser igual a 0. Suponiendo positivo hacia arriba, nosotros tenemos que la reacción va hacia arriba, por lo tanto, la reacción dentro de los pernos, cada una de ellas iría hacia abajo. Entonces, nosotros ya conocemos el valor de la reacción, que es 500, y tendríamos que F1 es igual a 100 libra fuerza. Entonces, F1 va a ser, y se lo voy a marcar acá, lo voy a poner con este color verde. F1 va a ser la fuerza debida a la fuerza de 500 que tenemos al otro lado de la viga hacia acá. Bueno, vamos a hacer con la regla porque esa línea es un poco... Acá, acá, esas que están marcadas en verde es la fuerza F1 y es la fuerza debida a la carga de 500 distribuida en todos esos pernos. La reacción, recordemos, esa no es la reacción estaba en sentido opuesto, estaba acá. Bueno, vamos a hacer con la regla otra vez. Hay dos formas de trabajar esto y me parece que el otro tutor lo va a trabajar de esta forma. De la otra forma, que sería trabajando con las reacciones, pero al menos yo lo trabajo con las fuerzas. Me parece que la verdad es lo mismo. Entonces ahí es como ustedes quieran. Ustedes pueden trabajar con las reacciones. Trabajando con las reacciones sería una reacción de 100 en todos estos pernos hacia arriba, y trabajando con la fuerza debido a la carga sería F1. Entonces aquí tenemos ya la fuerza F1, y ahora vamos con lo que es un poco más complejo, que sería calcular las fuerzas debidas al momento en cada perno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Vamos a hacer un cálculo para cada perno, vamos a evaluar cada uno, pero inicialmente nosotros tenemos que determinar, vamos a hacer con este lápiz arcoíris, tenemos que determinar que hay una distancia
desde... nosotros vamos a necesitar la distancia desde el centroide a cada uno de los pernos. Lo vamos a hacer con este acá. Esta distancia de acá, nosotros la necesitamos. Y de esa distancia, nosotros tenemos que el momento se está efectuando de esta manera. La reacción del momento. Entonces, las fuerzas, nosotros vamos a trabajar aquí con F1, que es la fuerza debida a la carga, y con las fuerzas que se oponen al momento. O sea, que se oponen a la reacción del momento. O sea, con las fuerzas que está generando el momento que nosotros teníamos acá de 500. Está haciendo un momento hacia acá. Entonces nosotros vamos a tener que la fuerza en realidad en este perno 1 iría hacia acá. Y aquí entiéndase que hay un ángulo de 90. Es una fuerza que actúa perpendicular a la distancia que hay del centroide al perno. Entonces aquí nosotros tendríamos F minúscula de A. Y esta F minúscula de A sería la fuerza debida al momento. Para este caso. Vamos a hacerlo ahora con el caso del perno B. En el caso del perno B, tendríamos la distancia que sería, esa pues ya la conocemos, me parece que es 2 del dibujo. Tendríamos esta distancia del centroide al centro de ese perno. Y el vector FA, bueno, en este caso sería FB, la fuerza debida al momento iría en esta dirección, siempre haciendo un ángulo acá de 90. Vamos a hacerlo para el siguiente caso. Acá tendríamos la fuerza hacia acá, un ángulo de 90 acá, y ese sería FC. Acá tendríamos la siguiente, iría hacia acá. Acá un ángulo de 90. Y este sería FD. Y lo mismo con la siguiente, pues la siguiente ya no la voy a hacer por cuestión de tiempo. Pero sí la vamos a hacer en el triángulo para evaluarla. Entonces, ¿cuál es la otra forma de trabajar esto? La otra forma de trabajar esto es suponiendo F1 hacia arriba como la reacción y suponiendo el momento como la reacción, o sea, este momento que yo tengo acá. Suponiendo este momento que yo tengo acá, entonces iría F1 hacia arriba y estas fuerzas irían hacia el lado contrario, o sea, FA iría en la misma, tendría la misma forma, pero su dirección se invertiría. Igual FB, igual FC, FD, se los digo por si ven que algún otro compañero lo resuelve de esa forma, no se confundan, es lo mismo, al final el resultado de la fuerza total va a dar igual, porque aquí nosotros solo estaríamos cambiando la dirección de los vectores, pero al cambiar ambas direcciones, pues siempre la magnitud nos va a dar igual. Entonces, ahora procedemos con el análisis del perno 1, o perno A en este caso. Entonces tenemos acá para el perno A entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al inicio para analizar esto?
Bueno, vamos a realizar un esquema, un diagrama de este triángulo que se nos formó aquí. Vamos a hacer este en negro. Ok, acá yo lo estoy haciendo el triángulo de manera, podría ser empírica. Lo único que conocemos nosotros es que es un triángulo rectángulo, pero la medida de este ángulo que está acá la necesitamos, que este ángulo va a ser teta. ¿Por qué necesitamos ese ángulo? Ese ángulo va a ser el ángulo que hay del centroide al centro del perno. Entonces nosotros necesitamos ese ángulo teta, porque posteriormente pues ya van a ver para qué lo vamos a necesitar. Y necesitamos acá RA. RA es la distancia que hay del centroide al perno. Y nosotros ya conocemos esta distancia de acá a acá. No sé si alguno me puede decir cuál sería esta distancia de aquí a este centro, y la distancia de este centro, pero en X hasta acá. ¿Cómo la calcularían ustedes? Bueno, o sea, es fácil calcularla, pero ¿cuál sería? En Pitágoras. Sí, ajá. RA la calcularíamos con Pitágoras. Pero esas dos distancias, estas dos, ¿cuáles serían? Esta y esta. Para poder hacer Pitágoras. 9,2 y 1,5. Sí, acá en X es 2. Y es 2 porque nosotros acá tenemos 1.5 más 5 más 1.5. Entonces sabemos que el centroide hay 4.5. Entonces lo vamos a poner acá. Es fundamental tener bien estas distancias. Entonces conocemos que de acá a acá es 4.5. Y nosotros queremos esta distancia de acá. X le vamos a poner. Entonces tenemos que de acá a acá hay 4.5 y todo esto es 8. Entonces podemos restar 8 menos 4.5. Entonces sabemos que acá tenemos 3.5. Y esta distancia de acá, como ya sabemos que es 1.5, a 3.5 le restamos 1.5 y tenemos que X es 2, que es la distancia que andamos buscando. Es esta distancia. Ahora, esta distancia, que podemos denominar Y, digamos, ¿cómo la calculamos? Igual, conocemos que de acá a acá hay 5. Y sabemos que de esta arista hasta este centro hay 2. Entonces, restándole a 5 estos 2, obtenemos que esta distancia Y va a ser igual a 3. Entonces, tenemos que acá es 2 y acá es 3. No sé si ahí quedó claro el por qué. Bueno,
como, Claro. como dijo Bustillo, entonces tenemos que aplicar Pitágoras para encontrar RA. Ustedes lo pueden aplicar ahí. Me parece que es 3.60. Sí, 3.61. Entonces tenemos que RA va a ser igual a 3.61. Bueno, ese 6 me salió un poco feo. 3.61. Bien, el ángulo. El ángulo ustedes también ya saben, tangente inverso de 2 entre 3, opuesto entre adyacente. Entonces vamos a tener aquí que θ va a ser igual a 33.69 grados. Ahora, vamos a localizar acá, y estas lo voy a hacer. F1 lo venía haciendo en verde, entonces F1 va a estar en esta línea de acá, o sea, en Y. Acá tenemos F1. Y la otra fuerza que necesitamos es FA, minúscula. Esa me parece que las puse con este color. FA. Y recordemos que aunque acá puede ser que no esté el ángulo perfecto de 90 en este dibujo, pero aquí es un ángulo de 90. Nosotros necesitamos determinar f de a, pero para determinar f de a vamos a hacer por criterio de simetría con todos los triángulos. Vamos a aplicar unas ecuaciones y vamos a despejar todas las fuerzas. Entonces para eso necesitamos nosotros encontrar todos los radios de cada perno y para después encontrar FA. Entonces ahora procede. Ya tenemos aquí entonces el diagrama para el perno A. Ahora vamos a hacer el diagrama para el perno B. Y así lo vamos a hacer con B, con C, con D y con E. Entonces vamos a ponerlo por acá. Bueno, solo voy a copiar este. Para el perno B es algo más sencillo, porque el perno B está en el mismo eje de donde está el centroide. Entonces el dibujo pues se viene a convertir en simplemente, ya les muestro acá. Tendríamos aquí y acá este eje. Hacia acá tendríamos F1 que viene en todo esto de acá. El perno lo ubicamos aquí en este punto de acá. Y FA perdón, yo ya a ratos les estoy diciendo FA, pero aquí es FB. Y acá tenemos FB con siempre un ángulo de 90 acá. Y pues ese sería todo el diagrama para el perno B.
Ahora vamos con el perno C. Vamos a hacer acá abajo. Ahora para el perno C necesitamos este triángulo de acá. Vamos a ver si me sale así a pulso. Sí, sí me salió. Entonces tenemos este. El ángulo ahora θ va a ser este de acá. Nótese que en el perno B no había ángulo θ, porque pues no hay un desplazamiento de ese vector, sino que está en la misma línea del centroide. Acá tenemos θ. Y acá tenemos RC. Lo que sí es acá está RB en el perno B. Entonces nosotros tendríamos que RB sería 2. ¿Por qué sería 2? Porque es la distancia del centroide al perno B, y pues acá ya determinamos que es 2. Ahora, RC acá, también conocemos las medidas de acá. Sabemos que acá tenemos 2 y acá tenemos 3. Lo único que tenemos que determinar es la dirección de las fuerzas. Entonces tendríamos F1 hacia acá abajo, siempre. Y tendríamos FC hacia acá. Siempre haciendo un ángulo de 90 con el vector, el vector posición RC. Entonces tenemos que RC siempre va a ser igual a 3.61 y el ángulo θ va a ser el mismo, de 33.69. De hecho ni lo voy a poner, ya sabemos que es el mismo ángulo de acá, 3.69. Bueno, tenemos el diagrama ahí para el perno C. Ahora vamos con el perno D. Si en algún momento tienen una duda, pues ya de algo que haya hecho, ya saben, solo me dicen. Para el perno D, que es este perno de acá, vamos a hacer también este triángulo. Entonces ahora notemos que θ cambia de ubicación. Ya no va a estar acá, sino que lo vamos a obtener acá, porque θ siempre va a ser desde donde parte el centroide hasta el perno. Y ahora pues tenemos nuestro perno ubicado en este punto de acá, y siempre F1 hacia abajo. Y FD en esta distancia
bueno, no esta distancia, FD es este vector, siempre perpendicular a nuestro vector posición RD. Ahora vamos a determinar estos valores del triángulo. Este valor de acá, ¿cuál sería? Vamos a verlo acá. Tenemos aquí, nosotros necesitamos este de acá, digamos Z. De aquí a acá. Tenemos que es 4.5 y de abajo hasta aquí tenemos 1.5, por tanto la altura de ese triángulo sería 3. La base, ¿cuánto sería? Esta de acá. Entonces tenemos 5 de acá a acá y conocemos este valor de 3.5, lo restamos y tenemos 1.5. Ok, procedemos a calcular RD, bueno, el radio, vector posición D, y tenemos raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, si no me equivoqué acá es 3.35. Y teta, que va a ser tangente inverso de 1.5 entre 3, 26.57. Ok, entonces ya tenemos RD y teta, y ahora ya procedemos con el análisis del último perno. El perno E entonces en este caso tenemos teta, lo tenemos acá. Aquí está nuestro centroide, le vamos a poner C. Acá está el perno, E. RE es esta distancia de acá. Acá siempre sabemos que va a ser 1.5 igual. Si no, simplemente lo vuelven a calcular si tienen duda de este valor. 1.5 acá y acá tenemos 3. La dirección de las fuerzas, en este caso, tendríamos hacia acá, tendríamos FE, siempre haciendo un ángulo de 90 acá, y siempre hacia abajo F1. Vamos a ver. Sí. Hacia acá FE y hacia abajo F1.
Entonces vamos a calcular R, bueno, realmente RE acá, como pueden ver, es el mismo valor de RD, 3.35. Y θ pues es el mismo ángulo, 26.57. Ok, ahora vamos a aplicar el criterio de simetría. Si ustedes se recuerdan de 111, geometría y trigonometría, nosotros podemos aplicar el criterio de simetría cuando los triángulos tienen ciertos, o sea, hay varios criterios. Está ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, 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 ángulo, ángulo, ángulo. Entonces nosotros vamos a aplicar esos criterios para estos triángulos, y con eso vamos a obtener las siguientes ecuaciones que le voy a poner acá. Se borró. F de A sobre RA va a ser igual a F de B sobre RB Entonces, eso solo es para el primer triángulo, pero en realidad eso lo podemos aplicar para todos los triángulos. Entonces tendríamos FC entre RC, FD entre RD y FE sobre RE. Acá lo tenemos. Vamos a poner esto en azul. Ahora nosotros vamos a hacer lo que es una sumatoria de momentos. Recordemos que ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo? Lo que nosotros estamos obteniendo aquí con RC y FC. Recordemos que el momento es el producto de una fuerza por una distancia. Entonces realmente lo que nosotros obtuvimos acá es eso, el momento equivalente a cada una de estas, en cada uno de estos pernos. Por ejemplo, con A, RA por FA es el mismo momento que se está aplicando acá. Entonces podemos realizar lo que es una sumatoria de momento. Sumatoria de momento. Vamos a tener entonces que M menos FA por RA menos FB por RB. Recordemos que nosotros, este momento que yo estoy usando acá es este momento, y estas fuerzas son las fuerzas que se oponen a ese momento. Entonces por eso es el momento positivo en sentido antihorario menos el opuesto, que es cada una de estas fuerzas en sentido horario. Entonces no sé si hasta el momento va todo claro lo que estamos haciendo. Ok, entonces acá tenemos la sumatoria de momento. De esto nosotros vamos a despejar el momento. Vamos a copiar esto de acá. Y entonces vamos a tener que el momento va a ser igual a todo esto positivo y ahora vamos a
utilizar lo que son esta fórmula de acá. ¿Cómo vamos a utilizar esa fórmula? Entonces vamos a hacer una sustitución porque nuestra incógnita es FA, FB, FC, FD y FE. Y pues acá nosotros vamos a sacar una ecuación para cada una de ellas para poder resolver esto por sustitución. Ustedes también pueden resolverlo con matrices. Ustedes tienen acá tendrían 3 ecuaciones y 3 incógnitas al final. Pero nosotros, bueno, a mí me parece que es un poco más sencillo por sustitución. Entonces vamos a tener FA va a ser igual a FB entre RB por RA. ¿Eso de dónde sale? Despejando esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo para FC, FD y FE. Y vamos a sustituirlo para dejar toda esta ecuación en términos de FB, RB y los radios, que los radios pues ya los conocemos. Entonces podríamos resolverla. Asimismo, el momento ya lo conocemos. Entonces, pues no lo voy a hacer para cada una de las demás. Ustedes lo pueden hacer después. Entonces vamos a tener acá 15.000, que sería el momento. Va a ser igual a FB, sacándolo de factor común, por RA al cuadrado ¿Por qué RA al cuadrado? Entonces si yo sustituyo esto en FA, voy a tener RA por RA, entonces vamos a tener FB entre RB por RA al cuadrado. FB lo sacamos de factor común porque todos vamos a obtener el mismo factor FB. Entonces por eso nos queda así, FA al cuadrado sobre RB más RB, ese es este factor de acá, más RC al cuadrado entre RB más RD al cuadrado entre RB más RE al cuadrado sobre RB. Listo. Bueno, acá me falta el paréntesis. Ahora sustituyendo FB, tenemos que FB va a ser igual a 15.000 sobre todo esto que está acá. Si quieren lo vamos a ir escribiendo. Si me pueden ir diciendo los valores. RA me parece que da 3.61 al cuadrado entre RB, que es 2, más RB, que es 2, más RC al cuadrado, que creo que también era 3.61 entre 2, más RD, que es 3.35 al cuadrado entre 2, más RE, que es 3.35 también al cuadrado entre 2. Entonces tendríamos que FB va a ser igual a no sé si alguno de ustedes lo pone en la cálculo, yo acá también lo voy a volver a calcular. 15.000 entre 3.61 al cuadrado entre 2 más 2 más 3.61 al cuadrado
sobre 2, 3.25 sobre 2. 571.33. 571.33 libras, fuerza. Bueno, me corroboran si alguno lo hizo, si les da ese valor. Ok, entonces ya tenemos FB. Ahora con FB ya podemos encontrar, como nosotros para sustituir aquí despejamos FA, FC, FD, FE, todo en términos de FB, solo lo sustituimos. Y entonces acá vamos a tener FA, que va a ser igual a FB, 571.33 entre radio B por radio de A, que radio de A era 3.61. Entonces tenemos que es 1031.25. Lo mismo vamos a hacer con FC. Para FC sería por... Parece que es el mismo valor. Sí, es el mismo valor. FD sería por el radio D, que el radio D es 3.35, 956.98, y pues FE, como es el mismo radio, obtenemos el mismo valor. Bien, ya tenemos la fuerza que se opone al momento, pero como nosotros hemos venido viendo, nosotros queremos obtener la fuerza total, o sea, la suma vectorial del vector F1, que en este caso es nuestra fuerza debida, nuestra reacción debida a la fuerza de 500, más el vector FB, FA, FC para cada perno respectivamente, que es el vector de fuerza debido al momento. Entonces vamos a realizar ese cálculo, y ese cálculo nosotros lo vamos a hacer con la ley de los cosenos. Y les voy a explicar acá cómo lo vamos a hacer. Para el perno A, lo que nos dice la ley de los cosenos es que nosotros vamos a necesitar la magnitud de ambos vectores, y eso lo vamos a sumar y le vamos a restar dos veces esa magnitud por el coseno del ángulo opuesto de donde nosotros queremos encontrar el lado. Entonces, vaya, por ejemplo, si nosotros acá quisiéramos utilizar la ley de los cosenos, necesitamos 2, 3 y este ángulo que está acá, que es el ángulo opuesto a RA, y con eso nosotros podemos encontrar la distancia RA. Entonces le voy a escribir acá la fórmula, pues si no se la recuerdan. Para FA, por ejemplo, tendríamos que FA va a ser igual a la raíz. Bueno, ya la raíz la voy a poner a mano. Entonces tendríamos que FA va a ser igual a F1 al cuadrado más FA minúscula al cuadrado menos 2 veces FA por F1 por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Bueno, en este caso entre las dos magnitudes, esas son vectores, pero pudieron haber sido acaso de longitudes. Por el coseno de, y acá le vamos a poner alfa. Vamos a utilizar alfa. Esta es la ley de los cosenos. Y acá le vamos a hacer la raíz
A ver si me sale. Sí. Esta es la fórmula de ley de los cosenos y con esta vamos a poder encontrar ese vector FA que es el que nosotros andamos buscando. Entonces, ¿cuál es ese vector FA? Acá tenemos F1. No, me sale muy feo. Vamos a hacerlo acá con la regla. Acá tenemos F1. Y entonces el vector FA que andamos buscando nosotros lo vamos a poner acá en rojo, sería este. Y como podemos ver aquí, el ángulo que se opone a este vector es este que está acá, que fue el que denominamos alfa. Entonces ahora vamos a aplicar nuestros conocimientos de geometría para determinar ese ángulo. Entonces, a ver si alguno de ustedes lo determina ahí. ¿Cuál sería ese ángulo alfa? Conociendo ya este ángulo teta, que es 33.69. Y obviamente si conocemos este ángulo, también conocemos este ángulo de acá. Y también conocemos este ángulo de acá, importante. Y acá es 90. Entonces, a ver, determínenlo ese ángulo. Bueno, si no, acá lo determinamos. Nosotros sabemos que trazando una horizontal acá, bueno, supongamos que esa línea es horizontal, tendríamos aquí ángulos internos alternos. Por tanto, acá tendríamos teta también, sería teta y teta. Como sabemos que este ángulo de acá es 90, este ángulo de acá sería 90 menos teta. Y este ángulo de acá también sabemos que es un ángulo recto. Como este ángulo es 90 menos teta y este ángulo pues sería 180 menos 90 menos teta menos 90, entonces podemos concluir que alfa en este caso va a ser igual a teta. Entonces no sé si quedó claro ahí la forma en la que calculamos el ángulo. El vector rojo ese es paralelo, ¿verdad? Con la línea de allá abajo, ¿no? Teta, ¿verdad? Este con esta. No. No. Esa roja con la primera línea que está abajo, donde está 3, es paralela, ¿verdad? No. Esta línea de 3 es una línea horizontal y esta también. Esta es paralela con esta. Pero la línea roja no conocemos, realmente no conocemos su dirección.
Recordemos que aquí lo estamos haciendo. Yo aquí no estoy utilizando la verdadera magnitud de este vector ni de este vector. Yo solo estoy haciendo esto de manera representativa. Entonces, esta línea tal vez a algunos les pueda parecer que es paralela a otra, pero no. Nosotros aquí no conocemos la dirección de este vector. Lo único que yo la hago aquí representando que es la suma de FA más F1. Entonces empieza en el inicio de FA y termina en la punta de F1. Solo para eso es esta línea, que realmente esta línea es FA mayúscula, o sea, la resultante. No sé si ya queda claro. Ok. Bueno, entonces, como les decía, este ángulo es teta, y ya vieron cómo lo calculamos. Entonces sería 33.69. Entonces de un solo vamos a proceder acá a calcular el valor de FA. Entonces solo voy a copiar este. Bueno, aquí ustedes ya saben que esto va con raíz, así como va acá. Entonces tendríamos F1 100 al cuadrado más FA, que el valor de FA, vamos a ver cuánto nos dio. Si me hacen un favor de apuntar estos valores de estas fuerzas, y me los dan 1031. Bueno, yo lo voy a apuntar acá. 1031.25 y F 956.98, FB 571.33. Ok, entonces acá tenemos FA, que FA sería 1031.25 al cuadrado menos 2 por 1031.25 por 100, que sería F1 por el coseno de alfa, que en este caso alfa es 33.69. Entonces f de a sería la raíz de todo eso. Si me ayudan con el cálculo de ese valor. $949.67. Ok. Ahora sí, esa fuerza F de A es la fuerza resultante que se aplica en el perno A. Ahora vamos a hacer lo mismo para el perno B. En el perno B es algo más sencillo. Simplemente, bueno, de hecho lo voy a pegar acá. Para el perno B sería la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más FB al cuadrado, pero como no tenemos, sabemos que el ángulo es 0, entonces sabemos que todo esto nos va a 0. Y esa sería la magnitud para FB. Entonces FB sería igual a 100 la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 571.33 al cuadrado. Si me dan ese valor también. 571 FB. Sí, FB es 571.33. 580.02. Ok. Ahora hacemos lo mismo para el perno C. Pero en el perno C, pues, sí tenemos de nuevo que determinar el ángulo alfa. Entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo con la regla.
Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es una suma de vectores. Para saber que entonces sumamos ambos vectores, FC con F1, y encontramos la resultante de la suma, que la resultante de la suma es el vector FC mayúscula, que es el que queremos encontrar. Uy. Entonces nosotros el ángulo alfa que necesitamos acá es este de acá. ¿Cómo determinamos ese ángulo? Conociendo teta acá y sabiendo que acá pues tenemos 90 y queremos determinar este ángulo de acá. Bueno, la forma para determinar ese ángulo sería, podemos trazar aquí una línea horizontal. Entonces acá tendríamos 90, así mismo acá tendríamos 90, y sabemos que acá sería, este ángulo sería 90 menos teta, por tanto este ángulo de acá sería teta. Este ángulo que tenemos acá sería 90 menos teta, y a este ángulo que tenemos acá, que sería este ángulo pequeño de acá, le vamos a, que sería 90 menos teta, le vamos a sumar los 90 que hay acá. Entonces sería, vamos a ver, 90 menos teta, y teta valía, ahí en el perno C, 33.69, 56.31 más 90, 146.31, daría el ángulo alfa. Entonces ya tendríamos que alfa sería igual a 146.31. ¿Queda claro ahí cómo calculamos ese ángulo? Repetí otra vez. Ok. Nosotros tenemos aquí teta. Vamos a acercar más. Y acá nosotros trazamos una horizontal hasta acá. Entonces este ángulo de aquí es 90. Igual que este ángulo de acá es 90. Y nosotros buscamos este de acá. Este. Entonces, como sabemos que acá hay 90, nosotros sabemos que este ángulo de acá sería 90 menos teta. Este de acá. 90 menos teta. Si sabemos que aquí hay 90, entonces este ángulo de acá sería teta, pues. Este de acá. Este de acá es 90 y este de acá, este que está en verde, sería 90 menos teta de nuevo. Y como sabemos que acá hay un ángulo recto, un ángulo de 90, entonces tendríamos 90 menos teta, que eso da 56.31 más los 90 de acá. Y entonces todo este ángulo, que es el que andamos buscando, todo este ángulo sería 90 menos teta más 90, y eso da 146.31. No sé si ahora ya está claro. Sí. Ok. Entonces procedemos a calcular este valor. Recuerden que aquí va la raíz cuadrada. Entonces tendríamos FC igual a
100 al cuadrado más, acá pues es FC, acá también es FC por F1. Entonces tendríamos FC que era 1031.25 al cuadrado menos 2 veces 1031.25 por 100 por el coseno de alfa, que ya lo determinamos como 146.31. Ese valor, ¿cuánto les da? Todo esto raíz cuadrada, ¿verdad? 1115.83. Ok. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo en el perno D. Igual, tenemos que determinar el ángulo Entonces tenemos aquí este es FD, este es F1, este es FD, mayúscula, y nosotros necesitamos este ángulo de acá, alfa. ¿Cómo determinar alfa ahí? Bueno, hay varias formas. La forma en la que yo lo determiné es alargando esta línea de acá. Nosotros conocemos que tendríamos aquí, sabemos que aquí hay 90, aquí hay 90, por lo tanto aquí también hay 90. Entonces este ángulo que tenemos acá es 90 menos teta, y este ángulo de acá sería teta. Como este ángulo de aquí es teta y este ángulo y acá nosotros podemos trazar un horizontal y este ángulo es este mismo ángulo, tenemos aquí teta también. Por lo tanto, y sabiendo que acá hay 90, con F1 tendríamos que este ángulo alfa sería 90 menos teta. Entonces alfa sería 90 menos teta, en ese caso valía 26.57, 63.43. Entonces alfa sería 63.43. Entonces no sé si está claro también cómo calculamos ese ángulo. Entonces tendríamos aquí, haciendo el mismo cálculo, por favor ustedes lo pueden hacer ahí. FD sería igual a F1 al cuadrado, bueno, 100 al cuadrado, más FD al cuadrado, FD, que FD es 956.98 al cuadrado, menos 2 veces 956.98 por 100 y esto por el coseno de 63.43, que es lo que vale alfa, y ese valor me dicen cuánto les da, por favor. Siempre recordemos que es la raíz cuadrada de todo esto. 916.62.
916.62 libra-fuerza. Listo. Ahora procedemos con el último perno, ya el último cálculo. Vamos a hacer lo mismo. Necesitamos determinar el ángulo alfa acá. Esta es la resultante F mayúscula. Y el ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo comprendido entre estos dos vectores, o sea, el ángulo opuesto a FE, que sería este. Este sería alfa. ¿Cómo lo determinamos ahí? Bueno, pues nosotros tenemos que este ángulo de acá sería 90 menos teta. Menos teta. Por lo tanto, este ángulo de acá es teta, o simplemente pueden hacerlo por ángulos alternos, internos. Tenemos que este es teta, porque acá hay 90, aquí. Entonces, teniendo este ángulo acá, nosotros sabemos que podemos trazar acá, aquí podemos trazar una horizontal y que pueda ángulos alternos. Tenemos que este es teta. Entonces, sabiendo que necesitamos este ángulo de acá y que acá hay 90, entonces alfa vendría siendo, porque ahí escribí sobre él, alfa vendría siendo teta más 90, porque sabemos que F1 tiene un ángulo de 90 con respecto a la horizontal, y esta es la horizontal, entonces acá tenemos 90 y este es teta. 90 más teta sería alfa. Entonces alfa aquí sería, teta era 26.57 más 90, 116.57 es el valor de alfa para este último perno. Entonces, no sé si ahí quedó claro también cómo lo calculamos. Entonces, realizamos el mismo cálculo acá. Para FE. Siempre la raíz cuadrada de todo eso, entonces tendríamos que FE va a ser igual a 100 al cuadrado más 956.98 al cuadrado menos 2 veces 956.98 por 100 por el coseno de 116.57. Si me ayudan con ese valor. Tiene que dar como 1005.69. 1005.69 libra fuerza. Y pues acá terminamos el ejercicio. Hemos determinado la carga resultante en cada perno debida a una fuerza. Y claro que esa fuerza pues nos genera un momento, porque no está siendo aplicada en el eje del arreglo de los pernos. Y también determinamos la fuerza debida a ese momento y luego calculamos la resultante de ambas fuerzas. Pues para eso ustedes han podido ver, hay que hacer un análisis
vectorial, y después con geometría podemos determinar el valor de la resultante. Entonces no sé si está todo claro. Sí, está claro. Ok.